Bien, ¿cómo están ustedes? Hoy con una nueva versión de nuestras clases. Pasamos del OBS a esta propuesta gratuita de Screenomatic, pero sobre todo porque tengo 15 minutos solamente para grabar, así que vamos a ser lo más concisos posible. Seguimos trabajando en el libro de Puigros, ¿Qué pasó en la educación argentina? La intención es activar nuevamente la lectura de las páginas que faltan. Recuerden que habíamos leído hasta la 37, 38, que es todo lo que acontece en la educación argentina hasta fines, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata y un poquito más. Y nosotros tenemos que ahora avanzar para cerrar lo que sería el siglo XIX en Argentina, que es hasta la página 88, 89. Bien, no vamos a explicar todo. ¿Cuál es el sentido de esta lectura de que a continuación tenemos? Bueno, tiene como diferentes momentos, mientras vamos a ir buscando el texto. Estos diferentes momentos tienen... estos diferentes momentos tienen un comienzo con ya acercándonos hacia la Revolución de Mayo, hacia los momentos más independentistas de la Argentina, una reflexión que está basada sobre todo en la labor de Belgrano y su reflexión sobre la educación. Es importante, me parece, ver la figura de Belgrano. No la vamos a profundizar mucho en esta cátedra, pero me parece que es importante tenerla presente. Es una persona que tenía muy claras algunas ideas respecto de la educación y un sentido económico, práctico de la educación, o sea, formar una educación que a su vez favorezca el desarrollo productivo del país. Vamos a ver que la generación que va a terminar conformando el sistema educativo nacional, que es la generación del 80, fruto de la generación del 37, que es la generación, digamos, con un tinte liberal, pero a su vez conservador, ¿no? Una contradicción pareciera, pero son aquellas personas que de alguna manera van a pensar en un país más centralizado en Buenos Aires y demás. Van a tener una educación con una función netamente política, eso lo vamos a ver en el próximo texto. Pero Belgrano tenía una mirada muy interesante, hay un reglamento de escuelas y algunas nociones de Belgrano, bueno, que son interesantes recuperar. Vamos a ver que quienes lean desde este archivo, acuérdense que en la primera clase expliqué que está este archivo y está el Drive, también el link con el documento completo. Este tiene bastantes errores su escaneo, pero bueno, es lo que tenemos. Si no, vayan al Drive. En el Drive, recuerden, puede estar subrayado por la compañera que lo había escaneado, pero se puede leer también de allí. Después mejora la calidad de esto. Bueno, entonces esta una primera parte que van a ver después la discusión entre Saavedra y Moreno. Digamos, ustedes tengan presente de que la Revolución de Mayo tenía diferentes posturas políticas, ¿no? Algunos buscaban una independencia, realmente romper con España y mirar más hacia adentro de América, ¿no? Belgrano, Moreno, Castelli, y otros buscaban cómo hacer un impas, ¿no? En esta cuestión de la Revolución de Mayo y tener cierto vínculo todavía con la corona, que en eso estaba Saavedra, entre esa mirada más conservadora, tal vez si queremos decirlo, más de la derecha de ese entonces. Lo importante también es descubrir que no hay no es que hay una única mirada sobre la pedagogía en ese entonces, que había como algún acuerdo, sino que hay bastantes miradas. Fíjense, una pedagogía liberal radicalizada, se llama esta primera, acá, esta que está acá, pedagogía radicalizada, esta que está acá, una educación federalista popular con elementos liberales, una pedagogía liberal oligárquica, una pedagogía de la generación del 37, que hay en la presa Sarmiento y Alberdi, y una pedagogía tradicionalista colonial antiindependentista, que es como la más conservadora en el sentido de que representaba mucho de los elementos a favor de España, de la Iglesia Católica. Bueno,
chusmeen esas posturas, chusmeen un poco cuáles eran las discusiones con Belgrano y demás. Y hay algo que va a ser importante porque va a surgir la pregunta por cuando se acontece la independencia, bueno, ¿cuál va a ser la escuela de la patria, ¿no? Esta nación que está formándose. Ustedes piensen que Argentina va a estar en una guerra interna, caudillos y federales, ¿no? Caudillos y federales, unitarios y federales, eh, durante muchísimo tiempo, sobre todo después del gobierno de Rosas. O sea, durante mucho tiempo Argentina va a estar como tratando de configurarse hasta la Constitución del 53, eso no va a acontecer fácilmente. Entonces vamos a tener casi 40 años de una Argentina que va a estar batallando internamente a ver cómo se constituye como país. Y entonces ahí también van surgiendo algunas expresiones en diferentes regiones de nuestro país sobre cómo pensar o cómo organizar la educación. Por eso es muy importante ir chusmeando esto de cómo debe ser la escuela de la patria, que aparece la figura de Artigas, que bueno, obviamente Artigas, héroe uruguayo, podríamos decir, sin embargo pertenecía al Virreinato de Río de la Plata y entraba en esta discusión de la constitución de Argentina como país. Y ustedes fíjense que aquí donde habla de los gérmenes del sistema escolar, es muy importante de aquí en más, porque la experiencia que se va a narrar va a ser la de los diferentes caudillos, las juntas protectoras escolares, el modelo más avanzado. Son todos elementos que en sus diferentes provincias los caudillos fueron gestando vinculados a la educación y que de alguna manera en esas experiencias provinciales va a estar dada de alguna manera eh, van a estar dados de alguna manera los gérmenes del futuro sistema formal. O sea, piensen que Argentina va a tener un sistema educativo formal a partir de una ley en 1884. Ahora, esa ley que se sanciona en 1884 va a poder ser puesta en pleno funcionamiento mucho tiempo después. Pero hasta 1884 las experiencias eran muy provinciales, muy de los caudillos. Esa ley, que tiene un espíritu determinado, ¿no? Con determinadas propuestas y demás, va a surgir no solo de la cabeza de Sarmiento, que es un pensador de la educación que todos reconocemos, más allá de que ahora vamos a ver algunos elementos más de su ideología, sino que también va a tener muchas de las experiencias que hacen los caudillos en sus propias provincias, juntas protectoras. Digamos, hoy cuando hablamos de las políticas socioeducativas, bueno, caudillos que becaban a los más pobres, bueno, diferentes experiencias, ¿no? Juntas escolares, cooperadoras, bueno, muchas cosas, traer métodos extranjeros pedagógicos que sean mucho más eficientes que netamente el castigo, digamos, por eso aparece Lancaster y otros métodos pedagógicos didácticos. Entonces, lean con interés y profundidad esta cuestión de la labor de los caudillos en el tema de educación, porque hay que sacarse la imagen del caudillo como un gaucho que busca eh, cautivas, ¿no? Y tomar tierras y cosas por el estilo, que es la imagen que nos dio Sarmiento en el Facundo. Bueno, luego, a medida que va pasando el tiempo, va a ir avanzando esta discusión entre una Argentina más conservadora, más liberal, más de mirar la nación de un modo federal, más unitario. Hay algunos elementos que van profundizando sobre eso. Y va a aparecer la generación del 37. A partir de ahora empieza a aparecer la figura de Sarmiento. Sarmiento discutiendo con Alberdi, Sarmiento discutiendo con Mitre, Sarmiento discutiendo con varios personajes. Van a ver que Sarmiento es un personaje muy interesante a nivel político, es un gran político. Tiene intenciones muy fuertes y profundas respecto a la educación, pero también en su búsqueda, él tiene una mirada muy despectiva y eh, con rasgo hasta de xenófobo, ¿no? Del pueblo originario, ¿no? De los indígenas, los aborígenes, como querramos llamarle. Él incluso dice que faltó en los pueblos de Centroamérica, hubiera sido necesario matar más indios para que realmente esos pueblos se pusiesen de pie y cosas por el estilo. Bueno, lo explica muy bien Puigros. Van a ver que la dificultad que Puigros marca tanto en Alberti como en Sarmiento en sus proyectos educativos tiene que ver con el tipo de sujeto al que estaban pensando y dirigiendo su proyecto político, ¿no? O sea, es como que están pensando en un país, ¿no? Muy mirando hacia Europa y hacia Estados Unidos,
pero que no se territorializa en lo que era Argentina, ¿no? Un país extenso. Por eso Sarmiento va a ser de aquellos que consideran que Argentina tendría que ser un país chico, ¿no? No olvidémonos de la Patagonia y cosas por el estilo. Bueno, miremos allí un poquito de vuelta. Si está muy feo este texto, busquen el drive que tiene la fotocopia de la original. Bueno, y después de la Constitución del 53, con un Estado que se empieza a organizar, la educación va a cumplir una función más política, chusmean allí esa función, donde va a aparecer de vuelta a discutir Sarmiento con Mitre y demás, y va a empezar a pensarse también en la posibilidad de un congreso pedagógico que permitiese ir marcando algunas líneas de trabajo en educación. Finalmente lo que tienen que también ir pensando es aquí, el juego empieza a aparecer la discusión con la Iglesia Católica, ¿no? Argentina que se quiere mostrar como un país laico, para hacia afuera, para mostrar que somos una nación nueva, que digamos, que se puede separar de la Iglesia Católica. Bueno, allí hay un tema, una discusión importante que va a aparecer en esta cuestión de la ley de educación laica, pero que a su vez esa laicidad, cómo podemos combinarla con, con el derecho también al culto, ¿no? De cada uno. Acá me traen la compañera que me va a ayudar a terminar de dar esta clase en estos 2 minutos que me quedan. Bueno, y aquí en este título, la fundación del debate pedagógico es donde terminaría esta discusión. Bueno, recuerden que ustedes, ahora vamos a ver si yo lo tengo en sitios, tal vez esté en sitios también, y si no lo tienen, a ver aquí, si lo tenemos en eje 4. Puigros parte 1, si ustedes miran aquí, también van a encontrar el texto. Ah, no, este es la clase que yo les subí el otro día. Puigros, a ver, textos del eje 4 acá. En textos del eje 4, ustedes van a tener la posibilidad de leer, si no les gusta cómo está en el otro archivo, aquí tienen para leer el texto, bien, está mucho más claro, pero subrayado por la compañera, ¿no? Bueno, para finalizar entonces, me parece importante que ustedes tengan presente esta cuestión de cuáles son los sentidos, que estoy saludando, se van ahí, cuáles son los sentidos de la educación según la mirada de los postulados políticos, empezando con Belgrano, la discusión entre Moreno y Saavedra, después la generación del 37, o la discusión Rosas y Rivadavia. Hay varios postulados, posturas, incluso hay líneas pedagógico-didácticas, después la presión de Sarmiento, con la discusión interna en el mismo sector político de Sarmiento, ¿no? Con Alberdi, con Sarmiento se habla con mucha gente siempre. Es más, les voy a subir algunos documentales para que ustedes puedan ir también acercándose a esta idea. Respecto de Sarmiento, algún documental de discusión con Alberdi y también sobre la ley 1420. Entonces, la labor de los caudillos, ¿no? La idea es cómo ir pensando esa constitución del sistema educativo, cómo estamos haciendo este recorrido hasta esa ley 1884 y las discusiones que se dieron en medio de ellas. Bueno, espero que puedan tener una buena lectura. Cualquier consulta puede ser el foro de preguntas y de dudas.